Muy buen día tengan todos los colegas y amigos. Muy bien, el tema del día de hoy, ¿qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Creo que es importante que conozcamos porque fíjense que esta área de oportunidad que tenemos como contadores en cuanto a los peritajes pues es una muy buena disciplina y es un muy buen trabajo que pudiera ser muy redituable para nosotros los contadores, pero sí se requiere mucho expertise, mucho estudio, mucha disciplina para realizarlo y sobre todo hay algún tema por ahí que veíamos y comentábamos con varios colegas al respecto de la claridad de los conceptos que vamos a utilizar en los peritajes, a manera de que nos entiendan los jueces. Recuerden que finalmente el juez es el que va a ser posible y el que va a dar su última palabra para o aceptar o no aceptar un peritaje. Hemos tenido por ahí algunas experiencias que hemos visto de que los jueces ven el peritaje, no le entienden nada porque el contador abusamos mucho de las palabras especiales que utilizamos dentro del léxico del contador público. Y recuerden, si cuando nosotros empezamos a estudiar se nos hacía difícil entender toda la terminología especializada de la contabilidad y de las finanzas y de lo fiscal, pues imagínense un juez pues tiene mucha expertise en todo lo que es lo legal, pero pues recuerden que no todos conocen perfectamente la situación de lo que hace el contador público. Entonces tenemos que el peritaje como un área de oportunidad para los contadores públicos, en el que debemos tener mucho cuidado con la elaboración y en el que se combinan varios elementos propios del contador, como lo pueden ser la experiencia, el estudio de diversas disciplinas, la organización y metodología para tener éxito en el objetivo. Entonces, creo que esto nos sirve como una muy buena introducción para entender perfectamente bien cómo debemos de elaborar el peritaje. Tenemos el tema, lo vamos a denominar como el peritaje en la disciplina fiscal contable. Esto porque va a estar más apegado a lo que nosotros realizamos o acostumbramos a hacer dentro de nuestra disciplina, de nuestra carrera. Lo que debemos de tener cuidado entonces es ubicarnos bien, entender bien lo que es el peritaje, a dónde queremos llegar. Y para esto vamos a dar algunas definiciones que son importantes que nosotros lo entendamos para finalmente lograr nuestro objetivo, el aprendizaje del peritaje en el aspecto fiscal contable. Dentro de las definiciones que tenemos que aporta el diccionario de la Real Academia Española sobre este particular, tenemos el de pericia, del latín peritia, que significa sabiduría, una práctica, una experiencia y habilidad en una ciencia o arte. En cuanto a peritaje, la peritación, estudio o carrera de perito, también se entiende. En cuanto a peritación, también tenemos trabajo o estudio que hace un perito. Así se le conocía antiguamente, casi ya no es utilizado esta expresión actualmente, pero bueno, pues hay que conocerla y hay que tenerla presente. Dentro de los otros conceptos implicados que tenemos dentro de la definición para entender lo que es un peritaje, que es un perito y esta disciplina, tenemos también que perito de latín se entiende que es un entendido, un experimentado, hábil, práctico en una ciencia o arte, o un ingeniero técnico. La forma para designar asunción es perito. Y tenemos también que persona que poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia.
la forma en que para designar es perito. Entonces, ahí tenemos varias definiciones, varios conceptos que se ven implicados dentro de lo que es el perito, el peritaje, y ahora vamos con pericial. Pericial proviene también de pericia, perteneciente o relativo al perito. Juicio, tasación pericial, funcionario del cuerpo de aduanas. Tres elementos susceptibles inicialmente de definición en el ámbito de la labor pericial se resumen en la siguiente forma. Entonces tenemos que la persona que aboca a la tarea, o sea, el perito, es quien hace el trabajo. En este caso, pues vamos a ser los contadores públicos. En algunos casos, en algunas instituciones solicitan contadores públicos certificados para darle mayor fuerza y mayor seguridad al trabajo que está haciendo. Se supone que al estar certificado dentro del colegio y después de pasar ese examen tan difícil que es la certificación, pues está uno capacitado para ser perito. La capacidad que esa persona debe de poseer, o sea, la pericia. Decíamos que fíjense que en algunas ocasiones sí es importante haber trabajado, tener experiencia dentro de ciertas áreas para saber en dónde vamos a conseguir las pruebas, cómo vamos a revisar la información, de dónde nos podemos llegar a esta. Y recuerden, pues actualmente, como ya todos los delitos fiscales lo están ligando a lo penal, recuerden que en estos delitos fiscales los enlazan con lo penal, pues ya se puede seguir el juicio tanto en el aspecto administrativo para recuperar o para recuperar el daño que se haya hecho, pero en lo penal el pago de con pena corporal por haber incurrido en ese delito. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, y dentro de otras observaciones importantes que debo hacerles, recuerden que si en determinado caso todo lo que ustedes anoten o inserten dentro de su peritaje, pues es bajo protesta de decir verdad. Entonces, si en determinado caso los llegan a percatarse de que algo que está escrito es mentira, pues también van a tener graves problemas los peritos con ese peritaje, y pena corporal también. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de acciones. El trabajo que la persona debe desarrollar, o sea, el peritaje o la peritación, resta todavía un elemento más por incluir. Se trata del producto del trabajo realizado por el perito. Vamos a analizar lo que es la definición del peritaje. En cuanto a peritaje, pues habíamos visto que también se entendía como peritación. Tenemos también que se entiende como estudio o carrera de perito. Se puede definir como el informe que es ejecutado por un experto, perito o perito judicial, el cual tiene como peculiaridad fundamental ser experto en un área específica. Dicho informe se realiza con el propósito de presentárselo a un juez o tribunal para explicar de manera clara algún hecho. Aquí hay una controversia muy grande en cuanto a o es un informe o es un dictamen. Pues creo que llegamos a la conclusión de que esto es un dictamen. Es un informe. Estamos revisando una área específica que nos están encargando dentro de la empresa para revisar si hubo una defraudación, o para comprobar una defraudación que llevó a cabo, realizó algún personal de la empresa, y debemos de dar los documentos contundentes. Entonces, esto es un informe, finalmente, porque para hablar de un peritaje, pues recuerden, para el peritaje tenemos que aplicar toda una, este, sistemas, unos procedimientos, pruebas, y ya se hacen pruebas selectivas. No, aquí nos tenemos que ir a el problema que tenemos, tratar de revisar de ese problema el 100%, que es lo más indicado para poder llegar
a conclusiones certeras y que sean definitivas. Entonces, también hablando de esto, el experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico la totalidad o parte de los hechos litigiosos. Entonces, ahí tenemos cuál es el informe que presenta, el perito, ¿verdad? Tenemos, en cuanto a la prueba pericial, tenemos aquí algunos conceptos. Pues se conoce como un medio probatorio consistente en un escrito o manifestación realizada por un entendido en una materia para hacer constar datos fidedignos o susceptibles de ser empleados para demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo que se alega en una causa. Esto, bueno, ya lo estábamos comentando, que era muy importante. Y recuerda, hay muchas disciplinas en las que nos estamos eh, eh, dirigiendo el día de hoy con esta plática es tratando de darle importancia al trabajo de lo que es el contador público dentro de los peritos fiscales contables. Vamos a poner como ejemplos algunos otros tipos de peritajes que se llevan a cabo, solamente para que se entienda un poquito mejor el tema. En el presente caso, a la recurrente se le ha producido una clara indefensión, ya que como expresamente se sostiene en la resolución recurrida, esta se ha apoyado fundamentalmente en la prueba pericial procesal, practicada sin intervención del hoy recurrente para desvirtuar la presunción de veracidad y acierto del acuerdo del jurado provincial de expropiación impugnado, y sin posibilidad de realizar alegación ninguna de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 60 de la Ley de la Jurisdicción en función del principio de contradicción que obliga al emitirse la prueba pericial a que el tribunal otorgue a petición de cualquiera de las partes un plazo no superior a 3 días para que puedan solicitar aclaración del dictamen emitido. Por qué les quise hacer esta anotación aquí en este caso? Pues para llamar un poquito la atención en cuanto a que por el hecho de ser contadores públicos y ser un peritaje fiscal, contable, esto no nos implica o nos exime de que deberíamos de conocer o debemos de conocer alguna legislación penal, en este caso que les digo que ya está muy enlazado lo que es lo fiscal con lo penal, y para efectos de convencer al juez, tenemos que hablarle en su idioma. Entonces les vamos a decir que de acuerdo con el artículo tanto del Código Penal se presentan tales pruebas, las cuales fueron allegadas de una manera legal, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces, importante llamar aquí la atención de tener un conocimiento acerca de lo penal, porque la verdad, tenemos que conocer muchos detalles adicionales a la contaduría pública y a lo fiscal. Por ponerles un ejemplo, a ver, estaba viendo por ahí alguna información y un video de un robo que hicieron una, este, en una caja de efectivo, en donde va la gente y saca el efectivo, que llegan la gente de la policía, esto fue en Colombia, en donde llegan los ladrones y roban a los policías, les quitan el dinero y matan a uno de ellos. ¿Qué sucede? Que entonces, para hacer ahí el peritaje, ya tenían, después de varios meses de investigaciones, pues tienen a los sospechosos, agarran a uno de ellos y lo filman de la misma manera, en el mismo ángulo, con la misma vestimenta que estaba ahí en la toma del cajero automático, para comparar, luego sobreponer este video con el video que se grabó originalmente cuando ocurrió el hurto. En esto se da una diferencia y le detectan que, pues, aunque esta persona iba muy bien tapada de la cara, de la boca, parte del cuello, lo dejaba libre,
pues se percataron de que le hacía falta cabello en la parte de atrás del cuello. Era una deficiencia genética, ¿no?, que traía ya de nacimiento. Entonces, por esa situación, por esa comparación, se dieron cuenta de que él era el criminal que había asesinado a este agente de la policía. Pues ya una vez que se lo comentaron, le dijeron: mira, tenemos estas pruebas, aquí está. Eh, lo aceptó y dijo: sí, pues efectivamente yo fui. Y fíjense, este tipo de pruebas no solamente lo hacen para ver físicamente algún defecto, los movimientos, si tienen algún defecto en el movimiento, caminan de una manera muy especial, o mueven el hombro, tienen un hombro más caído que el otro, o la cabeza, no todos la llevamos nosotros siempre derecha o erguida, a veces la inclinamos hacia algún lado, hacia alguno de los hombros. Entonces son una serie de detalles que se pueden estudiar, pero pues, lógicamente todos estos, como en este caso, voy a salir de nuestra área, ¿verdad? Ahí se necesitaría otro perito y otro tipo de peritaje. Y en el caso de la venta de casas, si se hizo bien o se hizo mal una venta de casa o una construcción, otro punto interesante es que a lo mejor como peritos, si tenemos conocimiento de los programas que existen, pudiéramos hacer alguna recomendación. Hace algún tiempo nos encargaron un peritaje de que estaba haciendo una obra importante y el propietario tenía la duda de que lo estuvieran estafando ya con la obra, le estaba saliendo muy cara. Entonces, existe por ahí un programa Neodata que se lo encargamos a un familiar que se dedicaba a eso. Y en este programa le das toda la información. eh, por ponerles un ejemplo muy sencillo, y para que quede más claro, haces una barda de 2 metros y ves cuántos tabiques vas a utilizar, qué tipo de tabiques, cuánto te cuesta cada tabique, la mezcla de la arena, del cemento con el tipo de arena que utilizas, cuál es la combinación, cuánto por cuánto de arena y de cemento, y el tiempo, lo que llevan la cimentación, si es pues cimentación, etcétera, etcétera, todo el trabajo que se requiere y todos los elementos. Le das los elementos a este programa con los costos y automáticamente te determina cuánto debería de haberse gastado en esa obra, ¿verdad? De costo, y cuánto tiempo habían trabajado para pagarle los honorarios al constructor. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo que si a lo mejor nosotros lo conocemos, pudiera ser una combinación de disciplinas entre el contador público y un ingeniero a lo mejor en arquitecto, que conozcan sobre el tema de la construcción y se puede llegar a un muy buen resultado. Con este trabajo, déjenme decirles que entonces el propietario se percató de esta situación y pues lógicamente le hizo presión a la persona que estaba construyendo y automáticamente le bajaron mucho los costos de la construcción y por ende pues le salió más barata. Entonces ahí ya tuvo manera de hacer presión ya con una prueba fehaciente, ¿no? Con ese tipo de programas que se utiliza. La obra del perito. Entonces, el modo correcto de tratar la obra de un perito debe de ser bajo la denominación de informe o informe pericial. En efecto, el perito o perita vuelca el resultado de su tarea en un documento donde informa de todo lo actuado y de las conclusiones obtenidas. Y esto es precisamente en este informe. Los peritajes para efectos del Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 272, vamos a estudiar este artículo por el comentario que les hacía yo en un principio, de que era interesante e importante conocer las disposiciones del Código Penal, porque pues ya todo lo fiscal está amarrado a lo penal. Entonces creo que estamos obligados a conocer esas disposiciones.